Hechos, capítulo 29 al 31, nos dice lo siguiente. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, al carro de un funcionario etíope que iba por el desierto. Acudiendo Felipe le dijo y oyó que este hombre leía al profeta Isaías. Y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el funcionario etíope le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Una lectura más minuciosa del contexto nos va a hacer darnos cuenta de que este funcionario regresaba de Jerusalén y se iba a su tierra, por lo cual estamos hablando de un prosélito, de una persona interesada en el judaísmo, conocedor o tal vez creyente en el Dios verdadero. También el contexto nos va a mostrar que este hombre estaba leyendo Isaías 53, estaba leyendo ese pasaje. Y una de las cosas que este hombre le dice a Felipe y le pregunta es, ¿de quién está hablando Isaías? ¿De él mismo o de otro? ¿A qué se refiere esto? Justamente el pasaje que estaba leyendo era acerca del siervo sufriente. Usted sabe que Isaías 53 habla acerca del siervo sufriente. Sabemos ya que ese pasaje es una referencia mesiánica, escrita aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo Jesús. Es decir, 700 años antes del nacimiento de Cristo Jesús, Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este precioso capítulo, Isaías 53, hablando de los sufrimientos y de los padecimientos que experimentaría Cristo Jesús aquí en la tierra en su muerte vicaria, sustituta por nosotros y nuestros pecados. Cuando el funcionario etíope, del cual no se menciona su nombre en el pasaje, en Hechos 8, le pregunta a Felipe de quién está hablando este capítulo, del profeta mismo o de otro, nos da a entender de que este hombre tenía un problema en la interpretación, tenía dudas, tenía consultas, no estaba claro por el pasaje, por lo que él había leído, a quién se estaba refiriendo. Y la pregunta de Felipe es propicia. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Estás claro de poder comprender el mensaje subyacente detrás del texto y del pasaje, o detrás de la historia, o detrás de lo que estés leyendo? Y esa es una muy buena pregunta que usted y yo debemos hacernos. ¿Entendemos lo que estamos leyendo? Porque si yo no entiendo lo que estoy leyendo, si yo no entiendo el significado, la idea central de un pasaje a la luz del contexto donde se encuentra, no voy a poder comunicarlo correctamente y o en todo caso voy a comunicar una idea equivocada. Y esa idea equivocada va a ser recibida por mis oyentes, quienes a su vez van a incorporarlo, una creencia equivocada en sus propias vidas, que puede terminar, hermanos, en cosas muy terribles como herejías, cosas por el estilo. Entonces, hay una necesidad de entender la palabra del Señor. Hay una necesidad de hacer una correcta interpretación. Este funcionario etíope confió en que Felipe pudiera enseñarle correctamente las escrituras y exactamente eso fue lo que hizo Felipe, empezando desde ese texto, le llevó a Jesús, hablándole del Evangelio y de la muerte de Jesucristo. Entonces, la correcta interpretación de la palabra de Dios nos va a llevar hacia lo que Dios quiere, hacia el propósito de Dios, que es que conozcamos a Él y a su Hijo quien ha enviado. Esto produjo un cambio, un nuevo nacimiento en este funcionario etíope, al punto de que él dijo, acá hay agua pasando por el camino, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nos vemos como una lectura superficial y casual se convirtió en un evento salvador, en un evento redentor en esta persona, gracias a la intervención de, claro, Dios el Espíritu Santo, que está llevando a un hombre preparado en las Escrituras para poderle explicar y compartir, partiendo de ese texto y de esa duda y de ese interrogante que el funcionario etíope tenía, hacia la salvación que es en Cristo Jesús. Imagínese por un momento nomás que Felipe no hubiera tenido una preparación en la palabra del Señor. Entonces, le puede preguntar lo mismo, ¿entiendes lo que lees? Y el funcionario tío le diría, bueno, no entiendo, ¿de quién está hablando Isaías? ¿Del mismo, de otro? Y Felipe se pone a leer y dice, pues tienes razón, yo tampoco sé. Yo tampoco sé de quién está hablando. Y ya no solamente es uno confundido, sino son dos confundidos, y eso termina en un escenario muy diferente al primero que vemos en la palabra del Señor.
Entonces, mis queridos hermanos, Dios utiliza nuestra preparación, su esfuerzo, su disciplina, su constancia, su compromiso. Dios lo puede utilizar para tocar la vida de otras personas, para ministrar a otras personas, para bendecir a otras personas y Él ser glorificado, por supuesto. Necesitamos entender lo que leemos y necesitamos enseñar lo que entendemos. Algunas personas piensan que la hermenéutica bíblica limitará su capacidad de aprender nuevas verdades de la palabra o que apagarán la iluminación del espíritu. Digo esto porque de última parte hacia ahora hay un énfasis muy exacerbado, ¿verdad? En estas personas que quieren traer nuevas revelaciones de Dios o que han recibido nuevas revelaciones de la palabra y empiezan a sacar enseñanzas estrambóticas de los textos y tratan de hacer entender de que hay un conocimiento oculto ahí que solamente ciertos iluminados escogidos pueden acceder y que los demás no. Y esa es una presunción bastante altiva, bastante orgullosa, ¿verdad? Ponte a pensar en esto. Durante más de 2000 años de historia de la iglesia cristiana, nadie ha encontrado lo que ahora tú has encontrado. Es decir, Dios no le ha mostrado a nadie sus verdades durante más de 2000 años y de pronto a ti, el escogido, el iluminado, Dios sí te lo ha mostrado, algo que nunca nadie más lo ha visto. Es un poco antiguo, por decirlo menos. Con esto no quiero decir de que todo está escrito en el sentido de que no hay nada más que poder aprender, no. La palabra de Dios es viva y eficaz y como hemos dicho la semana pasada, la interpretación es una, las aplicaciones son muchas. Y hay muchas cosas en las cuales podemos profundizar cada vez más dentro del conocimiento bíblico y nuevos pensamientos que pueden venir a nuestra mente y nuevas aplicaciones que pueden venir. Claro que sí, eso no hay ningún problema, pero nadie estaría facultado para pararse y decir, mira, yo de este pasaje que nadie ha visto nunca nada extraordinario, ahora yo voy a sacar una nueva interpretación novedosa que nadie más ha descubierto. La hermenéutica bíblica no limita nuestra capacidad de entender la palabra, por el contrario, nos protege de las falsas enseñanzas, nos protege de las falsas interpretaciones o de las interpretaciones erróneas, producto de un corazón pecaminoso, producto de una mente distorsionada que quiere hacer que la Biblia diga lo que esa persona quiere, no lo que Dios está diciéndonos. Parecería pues un poquito arrogante también pensar que podemos entender lo que Dios está queriendo decirnos en determinado pasaje, pero es así. Y no decimos que yo voy a descubrir lo que Dios quiere decir y que nadie más lo va a descubrir. No, decimos que cuando aplicamos los principios de la hermenéutica bíblica, cualquier persona que conoce esos principios y que pueda aplicarlos a las Sagradas Escrituras va a entender lo que Dios está diciendo al hombre, porque Dios no está trayendo, Dios no ha traído una revelación personal y privada para una sola persona, sino para todos los seres humanos. La Biblia es una revelación de Dios al hombre en general. Entonces la hermenéutica es importante. La hermenéutica bíblica trata de encontrar la correcta interpretación de un texto. Nos protege de hacer una mala explicación de las escrituras y por ende, pues, una mala aplicación. ¿Qué ayudas podemos encontrar cuando queremos interpretar correctamente la palabra del Señor? Algunos conceptos importantes, los cuales vamos a ir a ver Dios mediante la próxima semana, ya cuando entremos a los principios hermenéuticos, pero algunas cosas y pensamientos son buenos que los tengamos en la mente siempre al momento en que leemos la palabra del Señor. Lo primero es que la interpretación de la Biblia es una tarea espiritual. Es una tarea espiritual que debe ser hecha por creyentes en Cristo Jesús que se encuentran en buena comunión con el Señor. Si yo no soy un creyente, soy una persona que camino en pecado, que estoy en abierta de rebeldía contra el Señor, ¿qué hago yo intentando interpretar si existían o no ángeles o gigantes en Génesis capítulo 6? No, ponte a cuentas con Dios primero. O doble tus rodillas, ponte a cuentas con el Señor, restablece tu comunión con Cristo, renueva tu mente, limpia tu pecado, confiesa y clama al Señor. Y después empieza a edificar hábitos espirituales en tu propia vida y después estudiarás la palabra, pero no hagamos las cosas al revés. Primero y más importante es, Dios no nos ha llamado a ser intérpretes de la Biblia, Dios nos ha llamado a ser santos, ¿verdad? Ese es el llamado primordial del creyente. Después lo que tú quieras, pero primero pongámonos a cuentas con Dios. Es una tarea espiritual. Hay que empezar buscando siempre el sentido más natural. Y si la palabra del Señor nos dice, por ejemplo, ¿verdad? Que en el pasaje del buen samaritano, la parábola del buen samaritano, este hombre, el samaritano, recogió al hombre herido, lo llevó a una posada y le dijo, tome, cuídelo, aquí le doy
dos monedas para que lo cuiden y cuando regrese lo que haya gastado de más, yo lo pago. El sentido natural nos dice de que eso fue lo que hizo. Fue una posada, dejó al hombre herido, se fue porque tenía que hacer otras cosas, dejó pagado por adelantado, y si regresaba, y cuando regresara, si había gastado de más, pues se le iba a reponer. Ese es el sentido natural. El pasaje está hablando de la compasión, está hablando de esta compasión que no sintió el sacerdote, que no sintió el levita, sino que sintió un samaritano, una persona despreciada por los judíos. Yo no puedo pararme y decir, el samaritano es el Señor y el herido es la iglesia. Y el Señor deja la iglesia en el mundo porque la posada es el mundo. Y así como el samaritano dijo ahí, tengan el dinero por dos, tengo dos monedas y cuídenlo y yo regresaré y pagaré lo restante, esos dos son los 2000 años que la iglesia está en la tierra y que el Señor ya viene ya. Y he escuchado esa enseñanza, hermanos. Y no sé de dónde se sacan eso. ¿No? Es un sentido rebuscado. No dice la Biblia eso. El sentido natural es el sentido literal. Recuerda que buscamos interpretar la Biblia en un sentido histórico, gramático, literal. El sentido natural es el primer sentido que tenemos que buscar en la palabra. Y si es claro en el sentido natural, listo, no hay nada más que buscar. Si estamos hablando de una profecía, si estamos hablando tal vez de un pasaje poético, entonces probablemente el sentido natural es inapropiado porque estamos hablando de una alegoría, de un símil, estamos hablando, por ejemplo, de un salmo donde dice los montes cantarán, ¿verdad? Los collados temblarán y los árboles prorrumpirán en alabanzas. Los árboles no cantan, hermano, no tienen boca. Entonces un sentido natural ahí no es posible utilizar. Estamos hablando allí de una personificación, una figura literaria que da cuenta del júbilo que hay en la tierra cuando Dios actúa, ¿no? Entonces, en ese caso se aplica no utilizar el sentido natural, pero en el primero no, porque el sentido natural es el primero que tenemos que buscar. Y si se explica de una manera natural, no hay nada más que buscar. Cada parte de la Biblia debe ser interpretada a la luz de toda la Biblia. El mejor intérprete de la Biblia, hermanos, es la Biblia misma. La Biblia misma es su mejor intérprete. Si yo encuentro un pasaje en el Nuevo Testamento, muy probablemente encuentre su origen en el Antiguo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento explica al Antiguo Testamento. Y eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, normalmente hay pasajes que encontramos en las Escrituras que pueden ser refrendados o apoyados con otros pasajes que lo explican de una manera adecuada. Más explicación de esto vamos a verlo en la siguiente clase, pero es importante tenerlo desde presente ya en nuestras mentes. Hay que interpretar cada texto dentro de su contexto histórico, eso ya hemos hablado bastante de esto, y también dentro de su contexto literario. Si es un libro profético, pues entonces tenemos que entender que los pasajes que lo componen son proféticos y hay que aplicar las reglas apropiadas en ese sentido. Si es un pasaje narrativo, entonces tenemos que tener en cuenta que no estamos buscando doctrina en ese pasaje, sino estamos buscando sobre todo ejemplos, casos, aplicaciones. Es una epístola doctrinal, entonces estamos buscando doctrina, porque ahí está escrito específicamente para eso. Entonces, hay que tener en cuenta el contexto literario. También el tipo de lenguaje de cada texto, el lenguaje figurado, el lenguaje literal, según el tipo de género literario que se manifieste. Hay que tener en cuenta las palabras de conexión, estos conectores importantes que nos muestran cambio de ideas, por tanto, entonces, cómo, para qué, en conclusión, que nos indican cambios de ideas dentro del flujo de pensamiento del escritor bíblico en determinado pasaje. Hay que interpretar los textos menos claros a la luz de otros más claros, ¿no? En una de las clases estuvimos hablando acerca del ángel de Jehová cuando se apareció, ¿verdad? A Josué con la espada desenvainada, ¿verdad? Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o eres de otros? Y el ángel de Jehová le responde, no, yo vengo como príncipe del ejército de Jehová, ¿no? Así he venido. E inmediatamente Josué cae a tierra adorando. ¿Qué quiere mi señor? Dice Josué, ¿verdad? Y el ángel le dice, pues quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Entonces queremos entender qué significa este pasaje, por qué es que aparece este pasaje dentro de un contexto en el cual estamos hablando de la circuncisión de los judíos, la celebración de la cena de Gilgal y el inicio de la conquista de las naciones cananeas. ¿Por qué? ¿Por qué se incorpora, por qué se inserta este evento dentro de ese pasaje, dentro de todo ese hilo de historia? ¿Por qué se coloca allí?
Entonces, tenemos que entender este pasaje que tal vez es menos claro con la aparición de otros pasajes más claros. Algo similar sucedió en Éxodo capítulo 3, capítulo 4, cuando Dios se presenta ante Moisés y Moisés se acerca para ver por qué la zarza ardía y no se consumía, y Dios le dice, quítate el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es santo. Tenemos que ver otros pasajes donde ha hecho apariciones el ángel de Jehová para darnos cuenta que es Dios mismo que recibe adoración. Tenemos que darnos cuenta en los detalles, en la observación, que este ángel está con la espada desenvainada, listo para la batalla, pero no sabemos contra quién. ¿Está en contra de los israelitas? ¿Está a favor de los israelitas? Eso es lo que pregunta Josué. El ángel no le dice nada de eso, le dice, yo vengo como el príncipe del ejército de Jehová. Yo no estoy de parte de Israel, mejor dicho, no soy miembro del ejército de Israel, ni tampoco soy de los enemigos. Yo vengo como el comandante de este ejército, de los ejércitos del Señor. Entonces Josué responde apropiadamente, postrándose delante del Señor y haciendo la pregunta correcta. No quién eres o de parte de quién estás, sino qué quieres que hagamos, Señor. ¿Verdad? Y el ángel de Jehová, leyendo el contexto, vamos a ver que le da pues las instrucciones debidas a Josué para poder conquistar Jericó. Entonces vamos entendiendo mejor el pasaje cuando comenzamos a utilizar otros pasajes más claros de las Escrituras para entender este que tal vez es menos claro. Hay que tener en cuenta la versión original de cada texto. Eso significa que muchas veces nos va a ayudar muchísimo el entendimiento de los idiomas originales. Tenemos traducciones, tenemos versiones y muchas de ellas muy buenas y muy confiables, pero siempre va a haber una riqueza adicional cuando consideramos los idiomas originales al estudiar determinado pasaje y tal vez yo no tenga el conocimiento del hebreo o del griego, pero puedo acudir a herramientas especializadas, comentarios bíblicos, a comentarios exegéticos, a manuales o otro tipo de información que me permitan entender sin necesidad de dominar los idiomas originales, entender un poco mejor la traducción literal. Incluso hay Biblias textuales, ¿no? Que es la traducción literal del griego al español. Y eso ayuda también bastante cuando queremos entender mejor la palabra del Señor. Y tenemos que entender en cuenta también la dimensión cristológica, cómo vemos a Cristo en el pasaje, en el libro que estamos estudiando, cómo esto nos conecta con el Evangelio y cómo podemos tener un entendimiento más claro del propósito de Dios en Cristo Jesús a la luz del pasaje que estamos estudiando. También tenemos otras fuentes de información que nos pueden ayudar en la interpretación de la palabra, como por ejemplo herramientas de ayuda para hebreo y griego, ¿no? Hay Nuevos Testamentos en griego, aparatos críticos, que nos pueden, bueno, eso ya es parte de un estudio más avanzado, pero existen, pueden ayudar justamente cuando queremos o nos enfrentamos a variantes textuales, nos ayudan porque nos dicen en qué manuscritos están determinadas variantes y nos ayudan a tomar decisiones interpretativas en ese aspecto. También tenemos de libros que hablan acerca de palabras en el griego y su significado, es decir, no es una traducción literal, no es un interlineal, como a veces hay también Biblias interlineales, es decir, en una línea está el español, en la siguiente está en griego, y si yo tengo un poco de conocimiento en griego, entonces puedo ir leyendo en paralelo esas dos versiones y eso me va a ayudar también. No es un interlineal, sino son libros como por ejemplo los de William Berkeley, Palabras griegas del Nuevo Testamento, es un libro bien interesante. Entonces, un estudio de palabras, ¿sí? De palabras, por ejemplo, ágape, la palabra traducida muchas veces por amor, koinonía y cosas así, palabras griegas, y él hace un estudio de estas palabras a la luz de los lugares en donde se encuentran en el Nuevo Testamento, y eso es interesante. También hay libros así para palabras en hebreo, que también son bastante importantes, también son muy buenas como ayudas para nuestra interpretación. Entonces, si yo quiero entender mejor por qué Pablo en el Nuevo Testamento utiliza tal palabra, por qué en el hebreo tal palabra es privilegiada y no usa otra, entendiendo que la Biblia es de inspiración plenaria y verbal, que cada palabra está puesta ahí por alguna razón y por un propósito, entonces queremos entenderlo bien, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Jesús está caminando con Pedro después de que Pedro ya le había negado y esta es la restauración de Pedro y Jesús le hace una pregunta bien interesante. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Y Pedro le responde, sí, Señor, yo te amo. Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Pedro le vuelve a contestar, sí, Señor, yo te amo, ¿no? Y por tercera vez Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se pone triste, ¿verdad? Que le pregunte por tercera vez y le responde, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Pero esa lectura en el español no nos deja ver una profundidad un poquito más importante. En el griego no es así. En el griego Jesús le pregunta,
Pedro, tú me amas con amor agape, ¿no? Juan utiliza la palabra agape, y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. No usa ágape, sino usa la palabra fileo, que es amor de hermano, ¿no? Que es amor, que es traducido normalmente, o que se entendía esa palabra fileo como amor también, pero amor fraternal, amor de compañerismo. Entonces la respuesta de Pedro es diferente, él no responde con el mismo nivel de amor. Jesús le responde, le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿tú me amas? Usa ágape otra vez, y Pedro responde, Señor, tú sabes que yo te amo, fileo, otra vez, te amo como un compañero, te amo como un amigo. La tercera vez, Jesús cambia la palabra, y ahora dice, Pedro, tú me amas con amor fileo, aunque sea ese amor puedes manifestar por mí, y Pedro se pone triste. Se pone triste porque entiende la referencia, entiende que Jesús está tratando de confrontarlo con su incapacidad para poder amar a Dios como Dios quisiera ser amado, con ese amor ágape, incondicional. Y Pedro le responde, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo no puedo amarte con ese amor ágape, incondicional, eterno. Te acabo de negar hace pocos días. Pero sabes que te quiero, sabes que te amo con amor fileo, sabes que estaré allí, sabes que voy a esforzarme. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Entonces tenemos un poquito más de entendimiento de algunas cosas cuando podemos manejar, si no es el griego o el hebreo, por lo menos estas herramientas, estos libros, y que nos ayudan a poder comprender un poquito mejor los idiomas originales que tienen mucha mayor riqueza que el español. El español es un idioma bastante rico, pero el griego es mucho más, hermanos. Es muchísimo más, y el hebreo también. Por eso Dios permitió, diseñó que su palabra fuera escrita en esos idiomas, porque hay una riqueza de expresión muy maravillosa. También podemos entender o utilizar las concordancias bíblicas, que son herramientas que muchas veces Biblias tienen o que a veces vienen aparte, en un libro aparte, donde nos permiten ver la aparición de determinados términos o pasajes en otros pasajes de las Escrituras, ver eventos relacionados, ver cómo un versículo bíblico cita a otro, dónde se encuentra, es decir, hacer toda una cadena de seguimiento en cuanto a términos y versos bíblicos que podemos encontrar. La concordancia nos ayuda a eso. Las Biblias temáticas también, como por ejemplo la Biblia de Scofield, tiene unas cadenas temáticas y, por ejemplo, yo busco a ver en términos, quiero hacer un estudio sobre el amor, por ejemplo, ¿no? Entonces esas Biblias temáticas tienen, en cuanto a ese tema, el amor, tienen toda una serie de cadenas, ¿no? En caso de Scofield es así, cadenas de versículos donde una encaja con la otra y una está a continuación del otro, versos que van por toda la Biblia hablando del amor. O yo quiero hacer un estudio sobre la misericordia de Dios, entonces voy al término misericordia y tengo toda una cadena de versos que hablan acerca de esto. Claro, no son perfectos, seguramente en algunos casos hay errores, porque son hechos por hombres, eso no es inspirado por Dios, pero es una gran ayuda para alguien que todavía no tiene tanto conocimiento de las escrituras y quiere hacer un estudio y quiere profundizar en cuanto a su conocimiento de la palabra. La Biblia de Scofield ayuda bastante eso, también la Biblia Thompson. La Biblia Thompson también tiene esas cadenas temáticas muy buenas, ¿no? Son Biblias que ayudan bastante cuando estamos empezando nuestro estudio de la palabra del Señor. Los diccionarios y enciclopedias bíblicas, pues también, porque nos dan un contexto cultural mucho más amplio en cuanto a ciudades, en cuanto a civilizaciones, en cuanto a culturas. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio del libro de Josué, quiero entender cómo vivían las naciones cananeas, quiero ver cómo era Jericó, quiero más o menos entender, y estas Biblias o diccionarios o enciclopedias, perdón, haciendo uso de los descubrimientos arqueológicos, nos pueden dar información detallada de contexto histórico que no tenemos en la Biblia, que enriquece nuestro entendimiento de determinado pasaje. Atlas bíblicos también, porque estos nos muestran mapas, nos muestran gráficos donde podemos entender, por ejemplo, cómo fue distribuida las tribus en Israel, cómo fue el peregrinaje de Israel por el desierto, y cómo fue, por ejemplo, el peregrinaje, el ministerio de Jesús en la tierra, en los 3 años que duró. Entonces, nos dan atlas, nos dan mapas, nos dan, por ejemplo, el recorrido de los viajes misioneros del apóstol Pablo, dónde fueron plantadas las primeras iglesias, y nos da un entendimiento más amplio de la palabra del Señor. Libros sobre usos y costumbres bíblicos también es muy bueno, muy buen material, porque nos ayuda a entender cómo las costumbres eran diferentes, muy diferentes a las que son ahora, y eso nos ayuda a entender mejor la palabra del Señor. Comentarios bíblicos, que son libros o estudios que otros escritores, teólogos han escrito sobre pasajes, sobre libros de la Biblia, y tenemos muchos: Hendrickson, Carson, Moody,
Matthew Henry. Hay muchos comentarios sobre libros de toda la Biblia. John MacArthur tiene su comentario en el Nuevo Testamento. Hay un montón realmente que podemos utilizar y leer. Siempre digo yo con cuidado, porque cada comentario bíblico no es inspirado por Dios, son textos que han sido escritos por estudiosos, por eruditos, que tienen sus propias preferencias o posturas doctrinales, que van a escribir según su propia preferencia doctrinal. Entonces tenemos que leerlos entendiendo eso, porque no siempre esa preferencia doctrinal pues, es la que usted tiene, o incluso puede confundirle. Entonces tenemos que tener en cuenta eso al momento de leer un comentario bíblico. Y recursos informáticos, herramientas que aglutinan todo esto en una sola suite, como Logos, como otras, eSword, y hemos visto eso en clases anteriores, pero herramientas muy buenas que tienen toda esta información, o tenemos incluso muchos de estos materiales escritos en formato, o distribuidos en formato Kindle, que nos permiten acceder rápidamente desde la computadora, desde el celular, desde la tablet, y no tener que cargar, pues, porque imagínense, tener concordancias, manuales, enciclopedias, diccionarios bíblicos, son semejantes librazos, imagínense, todo eso condensado en tu propia computadora o en tu celular, pues ahí tienes toda la información a la mano para poder leerlo. Hay ayudas, hermanos, hay fuentes de información por la gracia del Señor, la arqueología bíblica y los conocimientos han avanzado muchísimo, hay mucha información hoy, de cual usted puede disponer y ayudarle a entender mejor contexto histórico, contexto cultural, géneros literarios, para que usted pueda hacer una mejor decisión interpretativa al momento de comprender qué es lo que la palabra de Dios quería decir. Espero haber despertado en usted la curiosidad y el deseo. Una muy buena inversión es comprarse una Biblia tipo Biblia Thompson, una Biblia temática. Una buena inversión también es conseguir libros sobre usos y costumbres bíblicas, leerlo, tener una Biblia con concordancia, ya es algo muy bueno que usted le puede ayudar a empezar un camino como aprendiz, estudiante de la palabra del Señor. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Nos vemos en la siguiente sección. Gracias.